Arrancamos la mañana hablando de la economía real y sobre todo de los datos que brindó ayer el INDEC, que son datos oficiales, son del mes de julio y por supuesto son los dos datos centrales de las dos actividades que más importan a los analistas, la construcción, la actividad industrial. Bueno, en base a eso vamos a conversar ahora con Damián Dipache, que ya está en línea. ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo estás? Buen día, Fernando, ¿cómo estás? Un placer. Bueno, contame cuál es tu visión sobre estos datos que dio a conocer ayer el INDEC. ¿Hay rebote o no hay rebote en la economía real? Bueno, en principio tenemos que decir que parte de la economía comienza a tener algún tipo de mejora en el desestacionalizado. En el caso de Mm. la construcción, creció en 6,9% en julio respecto del mes de junio. Y en el caso de la actividad industrial, creció un 8% en el mes de julio respecto del mes de junio. La interanual en ambos sectores siguen caída en dos dígitos, pero en el desestacionalizado se comienza a ver una mejora del Ujú. nivel de actividad, lo cual es positivo, ¿no? Bien, y hay que decir que ese dato interanual seguramente siga negativo prácticamente al resto del año, porque digamos, comparado contra el mismo periodo del año pasado, en pleno plan plantita, campaña electoral, etcétera, digamos, la mayoría de los sectores todavía da muy por abajo. Exactamente. Probablemente los anabólicos que se generaron el año pasado para sostener nivel de actividad, bueno, obviamente no los vas a tener en el último cuatrimestre y la interanual siempre va a marcar Claro. a la baja. Ujú. Hay que ver el desestacionalizado. Paralelamente, y esto ya no es dato de INDEC, es dato de Ujú. la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. El día domingo se dio a conocer los datos de ventas minoristas. ¿Qué pasó con ventas minoristas? Bueno, caen 10,5% interanual en agosto, ya es un mes adelantado. Acumulan un descenso del 16,2% los primeros 8 meses del año. Y en la comparación desestacionalizada, que es agosto versus julio, cae 1,6%. Quiere decir que actividad en el consumo, en el mercado interno, todavía está muy, pero Ujú. muy planchado respecto de industria y construcción, ¿no? Bien, ahora, en esto también el tema de los servicios públicos, ahí hay una relación bastante directa con el consumo, ¿no? Digo, hay mucha gente que está diciendo, bueno, hay sectores que para poder afrontar la tarifa, para poder pagar ahora el colectivo lo que vale, la tarifa de luz, de gas, de agua lo que vale, definitivamente tuvo que dejar de consumir otras cosas, tuvo que dejar de comprarse ropa, de comer afuera, de cambiar un mueble o un electrodoméstico de la casa, etcétera. ¿Hay una vinculación entre servicios públicos y consumo? Yo creo que servicios públicos y Ujú. servicios privados, ambos. O Ajá. sea, viene la ola de aumento de servicios, te pasa con la medicina prepaga, te pasa con los Ujú. colegios del chico, te pasa con los seguros, te pasa evidentemente con energía, agua, energía eléctrica, agua y gas, transporte público. Entonces va generando que aquellos que tengan mucho uso intensivo de servicios, Ujú. tanto en el hogar como en forma privada, le absorbe una capacidad importante del ingreso hogareño que antes iba destinado a bienes. Bueno, esto efectivamente se ve en el mercado interno y te diría, Fernando, que de acá hasta diciembre se viene la hora de ajustes en ese sentido, porque con costo real de tarifa que está en el orden del 40%, el gobierno tiene una línea, un sendero de llegar a diciembre con un costo real de tarifa que pague el usuario en el orden del 80%. Ujú. En el caso de agua, por ejemplo, ya se paga 100%. Sí. En el transporte se paga poquísimo, se paga cerca de un tercio de lo que realmente vale, más o menos. Claro. Exactamente, exactamente. Y probablemente ahí haya un leve Ujú. aumento, no veo un aumento total. Y en el caso de, te decía, energía eléctrica y gas, Ujú. antes del aumento que vamos a tener este mes, estaban en el orden del 40% respecto al costo real. Bien. Sería duplicar eso a lo largo Ujú. del tiempo, ¿no? Y eso también tiene efectos sobre la inflación. Citabas los datos de CAME y también en el comercio y en la pyme siempre dicen, además de que mi demanda se está cayendo, tengo que sufrir aumentos todo el tiempo cuando pago los servicios. Esto vale hasta para un kiosco, que yo, para un almacén, para el comercio más pequeño, al mismo tiempo de que su consumidor tiene cada vez menos plata en el bolsillo, también él tiene que pagar una tarifa de electricidad cada vez más alta. Tarifa de electricidad, uso intensivo de gas, Ujú. por ejemplo, si tenés una pizzería, Claro. etcétera. Y efectivamente
la posibilidad de aumentar, de derivarlo a precio cada vez es menor, porque si te cae el consumo es muy difícil eso. Ahí hay una situación muy importante que mucha industria o mucho comercio tiene esta situación de restricción. Ujú. Lo único, digamos, positivo respecto de esa corrección de tarifa es que hoy la industria, el comercio tiene la posibilidad de financiar su capital de trabajo en el mercado a una tasa baja. Cuestión que en Claro. otro contexto Ujú. no lo podía hacer. Si hoy tenés una tasa de capital de trabajo que la podés conseguir en 25 o 30%, cada vez el crédito es mayor y Ujú. parecería ser una tasa bastante graciable como para efectivamente en este puente donde te suben los servicios, donde efectivamente tu margen de ganancia es muy poco, y eso no se va a producir una mejora, hasta mejorar el poder de ingreso de la población en el Ujú. tiempo, bueno, podés financiarte para poder seguir sosteniendo tu emprendimiento. En otro contexto, Fernando, hubiésemos visto más cierres de comercio, eso te quiero decir. Ujú. Bueno, Bien. no estamos viendo gran cantidad de cierres de comercio. Bien, y allí está el dato también del financiamiento, ¿no? Y con bancos que están prácticamente obligados a empezar a colocar crédito con mayor intensidad. Ayer justamente salió un informe de ADEVA explicando que el crédito al sector privado creció 46% en los últimos 4 meses. Digamos, están completamente obligados a colocarlo, dado que ya no ponen tanto la plata en los instrumentos del Banco Central, digamos, en lo que vinieron trabajando en los últimos años, con lo cual ahí el emprendedor, el comerciante, etcétera, tiene una oportunidad. Exactamente, mira, primero crece el crédito al sector privado y la economía transitoria y estacionalmente se especifica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se recuperan los depósitos en plazo fijo, Ujú. se recupera la incorporación de pesos en money market o cuentas Claro. remuneradas. ¿Por qué? Porque estamos viendo una baja del tipo de cambio que hace que el incentivo sobre ir al peso sea mayor que quedarse en dólares, porque la Ujú. realidad es que en el mes de agosto la divisa norteamericana en su cotización paralela cayó 4,2 y ahora volvió a caer en el orden del 4%. Entonces, efectivamente, estacionalmente el famoso carry trade, ¿no? Claro. Muchos más pesos en esas cuentas bancarias y efectivamente mayor nivel de crédito y tasas que tienen que ser más competitivas para que el Ujú. sector privado las pueda absorber, ¿no? Bien, una de las fichas puestas por el gobierno para la actividad económica, para que se recupere la economía real, también tiene que ver con el blanqueo. En el discurso oficial, Damián, vos sabés que el gobierno dice, no hacemos este blanqueo para recaudar, lo hacemos para reactivar la economía, para que la economía se ponga en marcha con toda esa plata que los argentinos tienen afuera del sistema. ¿Lo ves que como es que eso puede ser realmente viable? Por ejemplo, están creciendo los depósitos en dólares, pero digo, ¿eso puede desembocar en que la actividad se reactive? Creo que el blanqueo, y sobre todo el blanqueo hasta $100.000 es Ujú. muy, pero muy favorable, porque no tiene Claro. punitorio. Entonces, la realidad que muchas personas que tengan ese nivel de ingreso, que hay mucho argentino, con Ujú. 50.000, $60.000 fuera del sistema, que lo incorpore y pueda comprar un activo, es muy favorable. Ahí hay casi 5.000 millones de dólares que ya ingresaron en los depósitos. Estamos nuevamente con récord desde el año 2019 de depósitos en el sistema bancario. Eso es muy bueno. Y yo creo que me animo a decirte que el blanqueo todavía le quedan 20 días. Y yo creo que por ahí puede llegar a haber hasta una prórroga del blanqueo. Si bien Ujú. muchos dicen no, lo desestiman porque el 1 de octubre tendrían que poder sacar los que están blanqueando en este momento. Bueno, también se puede sacar una resolución donde aquellos que hayan Claro. blanqueado puedan sacar el 1 de octubre y después Ujú. puede haber una segunda etapa donde los que blanqueen a partir del 1 de octubre puedan hacerlo. Te digo porque ahora parece que se volvió bastante optimista el tema del blanqueo, pero los Ujú. bancos estuvieron muy retrasados. O sea, hubo un mes muerto respecto de activar el sistema para abrir las cuentas cero y poder blanquear, ¿no? Claro. Sí, allí lo que dicen los bancos también es que, bueno, que el que se demoró fue el Congreso, digo, que en terminar de sacar la ley base que parecía que no salía nunca, pero ahí hay un punto, digamos, eso no se va a saber hasta el último día porque si se prorroga seguramente va a ser casi sobre el límite de ese plazo, del 30 de septiembre. Seguramente, Ujú. seguramente va a ser sobre ese mismo momento. No conviene hacerlo antes, Claro. pero creo que el blanqueo viene bien. El gobierno Ujú. estimaba entre 20.000 y 30.000 millones de dólares. Recordemos que el último blanqueo en la gestión de Cambiemos fue 117.000 millones de dólares. Es un blanqueo que
tiene un tapón que hasta el año 2038 probablemente después no puedas blanquear nuevamente si Claro. no te adheriste a este. Y yo no conozco un blanqueo que tenga cero punitorio hasta 100.000, o no Ujú. creo que pueda llegar a ser posible más adelante. Fíjate que el de Macri era 10% en cualquier instancia, Sí. y este es hasta 100.000 no tiene costo y 5% si superas ese valor, ¿no? Claro, más el ingrediente de ingresos brutos, perdón, de bienes personales. Quiero decir que como que además de eso se le suma un beneficio impositivo. Podés adelantar el Ujú. patrimonio 5 Claro. periodos fiscales y además otro beneficio que no es menor, que hay Ujú. ciertos instrumentos que están exentos del punitorio, ¿no? Títulos públicos, fideicomisos a la construcción en algún grado de avance, al Claro. principio era el 50%, ahora es de avance cero, o sea, si hay Ujú. un inicio de obra, podés meterte en un fideicomiso al pozo de la construcción. Títulos soberanos locales, o sea, creo que hay muchos instrumentos en los cuales efectivamente incluso colocando y superando ese valor, podés generar un rendimiento a lo largo del tiempo. Así que me parece que en ese sentido es bastante auspicioso. Bien, así que allí también habrá que esperar, por un lado, si se prorroga y aún cuando no existe esa prórroga, si parte de ese dinero que entra también empieza a hacer girar la rueda de la economía. Damián, muchísimas gracias por estos minutos. Un placer, abrazo grande, Fernando. Un fuerte abrazo. Damián Dipache allí con el análisis de estos datos que abren esta mañana, datos de la economía real, construcción e industria en crecimiento y también algunos temas